Les bendiga a cada uno de ustedes y estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder de alguna manera alentar a nuestros jóvenes, animarlos, apoyarlos. Los queremos mucho a todos los jóvenes y vamos a ver en Salmos 128. Hace rato estuvimos con ellos, Laurita y su servidora, y fue un tiempo hermoso, precioso. Creemos que el Señor va a hacer grandes cosas en ellos y está haciendo grandes cosas en cada uno de ellos, ¿verdad? Y sabemos que nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad, una tremenda carga, bueno, no carga, más bien una pasión, ¿verdad? Por nuestros hijos, una pasión para que Dios pueda hacer lo que Él tenga que hacer en ellos. Y vamos a leer el Salmo 128, por favor. Dice: Dios bendice a todos los que obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida, y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos renueve como padres, como madres, para hacer el trabajo excelente que Dios quiere. Padre, en esta tarde pedimos que tú nos guíes, que tú nos des, amado Dios, el aliento, la fuerza, la sabiduría, Señor, para guiar a nuestros hijos. Que este tiempo de enseñanza, Señor, tú seas con nosotros, que tu presencia, Señor, nos inunde a cada uno de nosotros y Padre, podamos ser seducidos, Señor, por ti para cumplir lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en tierra fresca, en tierra fértil, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, poderoso Dios. Muchas gracias, Señor. ¿Cuántos de nosotros sabemos y estamos bien convencidos de que Dios quiere familias sanas, familias fuertes, con testimonio poderoso en nuestros hijos, excelentes en su conducir cristiano? ¿Y cómo es que vamos a lograr a tener nuestros hijos en esa prosperidad, tener a nuestros hijos fructíferos, que puedan dar fruto? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo nosotros como padres podemos tener metas claras con la dirección y la guianza de Dios? Porque saben que muchos padres pueden estar confundidos. No creo que sea nuestro caso, pero algunos padres pueden estar confundidos diciendo: ¿hacia dónde van mis hijos con la corriente de este mundo? Y puede haber mucha confusión. Algunos padres dicen, pues, que él escoja lo que él quiera. Cuando sea grande, él decidirá su vida, cómo van a ser sus convicciones, y hay mucha confusión. Y con más cosas, si puedes pasarme la siguiente. Primeramente yo quiero decirles que tenemos que entender y saber, para que no estemos confundidos en cómo vamos a guiar a nuestros hijos. Tenemos que saber primero que nuestros hijos, que dice, son una recompensa de Dios, ¿sí? Son un tesoro en nuestras manos. Dice la Biblia en el Salmo 127 que son herencia de Jehová nuestros hijos. Y yo creo que muchos de nosotros no lo vemos así, no lo apreciamos de esa manera. Pensamos, bueno, pues él va a seguir su camino, automáticamente él va a formarse, a desarrollarse, pero necesitamos entender eso. También necesitamos saber, amigos, hermanos, que el favor de Dios está con aquellos que le obedecen y siguen sus enseñanzas. ¿Por qué digo sus enseñanzas? Porque a veces tomamos otras enseñanzas que no son las que Dios quiere. Tomamos enseñanzas humanas de otro tipo, a veces tomamos enseñanzas que llevan a conducir al hijo
a que tenga un cambio en su comportamiento, pero en el fondo de su corazón está desalentado o está rebelde, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque a veces las enseñanzas que nos llevan de una manera con métodos o estrategias, nos llevan nada más al cambio de la actitud de la persona, pero no nos llevan a lo que hay en su corazón. Y Dios, que dice en su palabra, que su Espíritu Santo lo escudriña todo. Entonces, cada uno de nosotros como padres necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, primeramente creo que necesitamos deshacernos de esas enseñanzas que están en contra de la palabra de Dios. Necesitamos empezar a aprender, yo creo, hermanos, que desde el principio, desde ahora sí que a veces de la nada, ¿verdad? De decirle, Señor, desaprendo todo lo que el mundo o la filosofía del mundo me ha enseñado y quiero comenzar a aprender lo que dice tu palabra para guiar a mis hijos. Solamente de esa manera podemos ver y escudriñar y entender lo profundo de nuestros hijos. Dios bendecirá continuamente las relaciones y continuamente Dios va a estar en su bendición con nosotros. Dice 1 Timoteo 4:8, en el lenguaje sencillo dice, donde reina el temor de Dios, bueno, esa es una frase que puse, donde reina el temor de Dios hay bendición. Donde está ese temor reverente a Dios, si está en mi hogar, va a haber bendición en el hogar. Dice, pero esfuércense en confiar cada vez más en Dios, es mucho mejor porque nos hace bien aquí en la tierra y también cuando vivamos en el cielo. Esta es una verdad que podemos y debemos creer, que Dios nos bendecirá aquí en la tierra. A veces pensamos que Dios no bendice aquí en la tierra, que nuestra bendición está allá en la vida eterna, pero Dios quiere bendecirte aquí en tu hogar, en tu tierra. Aquí quiere bendecirnos el Señor. Dice, por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Yo creo, hermanos, que muchas veces la desesperanza de ver a nuestros hijos de una manera o de otra manera llega, de ver nuestros hijos y nos desesperamos, pero dice que tenemos que confiar en Él. Dice en Hebreos que nos tenemos que sostener como que estamos viendo al invisible. Así, de esa manera nos tenemos que sostener en esa fe, ¿verdad? En esa fe que dice Hebreos capítulo 11. Él vive para siempre y es el Salvador de todos, especialmente de los que confiamos en Él. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, podemos decir, yo tengo una fe, una confianza y estoy esperando en Él, en la bendición de Dios para mis hijos, ¿verdad? Donde quiera que, dice en Salmo 128, que también en nuestro trabajo va a haber bendición. También en nuestro trabajo va a haber trabajo en nuestro hogar. El varón va a tener su trabajo, la mujer va a tener su trabajo, los hijos van a tener su trabajo. ¿Por qué, hermanos? El trabajo es una bendición. No va a haber ahí pereza, no va a haber ahí nada que hacer. Siempre va a haber cosas que hacer. No vamos a depender de otros, del sustento para nuestro sustento. Dios quiere bendecirnos con el trabajo que tú tienes, para que podamos administrarlo y aún, hermanos, ser generosos y compartir con los demás. El verso número 13 en este salmo que estamos viendo, que dice que son la vid y los olivos. Bueno, vamos a leer este verso, Filipenses 4:12, 13, que quiero hablarles de eso, del trabajo. Dice aquí, si bien lo que es vivir, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también en lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme ¿a qué? A toda clase de situación. Esa es la bendición, hermanos, el secreto de la bendición, de que nosotros podamos tener sustento o podamos tener escasez.
La bendición es de que aprendemos que el secreto de nuestro contentamiento está en aquel que nos fortalece, en aquel que nos está dando de su poder. Eso es lo que Dios quiere darnos a entender, que siempre vamos a tener bendición, vamos a tener trabajo, ¿sí?, en nuestro hogar. Esa es la bendición. La siguiente. Y quiero hablarles un poquito de la vid y de los olivos. Dice que la esposa va a ser como una vid, ¿verdad? Y eso significa el fruto del vientre. O sea, va a ser una mujer, ¿verdad?, que va a tener muchos hijos. Y a lo mejor no tenemos muchos hijos, ¿verdad? Pero tenemos 2 o tenemos 3 hijos y ellos son una bendición para nuestro hogar, ¿verdad? Algunos tienen más hijos, 5 o 6 hijos. Gracias a Dios. Esa es una bendición. Y nos habla la vid de la uva, nos habla del vino, y el vino simboliza en la Biblia alegría y simboliza ese gozo, esa alegría. O sea que nuestro hogar también va a estar rodeado de alegría. Depende mucho de nosotras como mujeres que estemos gozosas, que estemos alegres. No sé si ustedes se han fijado que si la mamá está triste o está enojada, todo el hogar así como que todos están tristes, como que se contagia, ¿verdad? Al esposo, a los hijos, y ya si te quieren decir algo, pues no, se detienen. ¿Por qué? Porque tu estado de ánimo, ya no hay gozo. A ver por qué se ríen algunos, ¿verdad? Pero Dios quiere que ese hogar esté lleno de ese vino, ¿verdad?, de ese gozo. Eso simboliza el gozo. Y estas plantas, la vid, dice que es una planta muy tierna, pero que, fíjense, qué bonito, ¿no? O sea, Dios nos ilustra a las mujeres como una planta muy tierna, pero que da mucho fruto. Ahora sí que para los varones, ¿verdad? Bueno, tu esposa es frágil, como vaso más frágil, no es que sea frágil, pero como vaso más frágil, que la tienes que cuidar. ¿Para qué? Para que dé mucho fruto. Si ella va a estar contenta, también mucho va a depender del esposo, ¿verdad?, de los hijos también, y ella va a estar va a ser una mujer fructífera, va a ser, no en lo sentido físico, pero sí en dar fruto de mansedumbre y fruto del Espíritu Santo. Y renuevos, los olivos, nos está hablando de juventud, el vigor, la fuerza de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, esa fuerza que tienen ellos, de este árbol del olivo, frecuentemente de los árboles viejos, robustos, de ellos sacan la madera, sacaban madera y sacaban el olivo, sacan el olivo, ¿verdad?, hoy actualmente, y esos olivos estaban rodeados de retoños, donde llevaban fruto, ¿sí? Llevaban ese fruto, esa fruta. Esta planta también, igual que la viña, son de larga duración. O sea que nuestros hijos lo creemos y lo declaramos, ¿verdad?, que si son obedientes van a tener largura de días en su tierra, aquí en la tierra. Entonces Dios quiere que esa bendición dentro de tu hogar tengas una gran mesa de bendición, ¿sí? Buenas conversaciones, que puedas tener que pueda haber padres temerosos del Señor, que pueda haber comprensión, no censurarlos, ¿verdad?, más bien alentar a nuestros hijos. Sabes que los judíos tenían la recámara, su esposa estaba al final, no estaba en la entrada, su recámara estaba al final de la casa. Y dice ahí, ¿verdad?, que esa mujer era la que llevaba fruto, simboliza la vid, y nos habla de esa intimidad que debemos de tener en nuestro hogar. No sé si ustedes han visto o han experimentado cuando sus hijos van y quieren hablar con ustedes, y ustedes así como que ya están bien cansados y se van a la recámara de ustedes y quieren acostarse allí en la cama y estar ahí platicando, y a veces uno está pues agotado. Pero ¿sabes qué? En la edad de los adolescentes es más frecuente que ellos quieran hablar a esas altas horas de la noche.
en la noche. Y hay que aprovechar nosotros ese tiempo, o sea, hay que ser sabios para saber a qué horas quiere hablar, ¿verdad? En ese rato. A veces, hermanos, ahora estamos tan afanados, los hijos en las escuelas, los trabajos, y no tenemos un tiempo juntos como familia. No nos juntamos todos a comer a un horario. Le digo a mi esposo, yo a veces parece que yo soy aquí la cocinera, ¿verdad? Porque entra uno, le doy de comer, sale otro, entra a comer, porque tienen diferentes horarios de salida de sus escuelas, ¿verdad? Pero es a veces difícil en estos tiempos, pero Dios quiere que tú puedas tener, por eso hicimos todo esto, para ayudarles a que dentro de la familia pueda haber un tiempo donde puedan estar juntos, en la mesa, que puedan tener esa intimidad. Los judíos hacían eso y sus hijos platicaban de todo lo que les pasaba, una plática profunda, una plática hermosa, una plática donde se alentaban, una plática tierna, compasiva. Ted Tripp, un escritor, dice que la comunicación bíblica es el arte de expresar lo que hay en mi corazón de una forma piadosa, de escuchar completamente y comprender lo que el otro piensa y siente. Tratar de escuchar más y hablar menos. Esto lo enseñamos a los matrimonios, pero también es para nuestros hijos. Es hablar menos y escucharlos más a nuestros hijos, atenderles más a lo que ellos están sintiendo, pensando. Y del olivo, de este árbol, de este árbol, ¿verdad? Nos está hablando que son nuestros hijos, el fruto. Les digo, sacaban un aceite valioso para uso cotidiano de este aceite, y ustedes saben qué útil es el aceite, ¿verdad? Valioso. No, la otra, por favor. Bueno, sí, ya está bien, sí. Es un árbol muy útil, la madera para construcción. Y pueden hacer injertos, hermanos, en los tallos o de un tallo, este olivo. Si puedes pasarme la aceitunita. Y no sé si puedan pasar la aceituna, por favor, para que vean. El aceite en la Biblia es el símbolo del Espíritu Santo, y el aceite es también símbolo de belleza, ¿sí? Y bueno, les quise traer una aceituna para que ustedes puedan ver, y pues es sabroso, ¿no? El sabor de la aceituna. Y cuántos platillos tan ricos se pueden hacer del aceite, de la aceituna, ¿verdad? Entonces, esta plantita, gracias, hijita. Sí, dame esta. Bueno, si pueden probarles para que, ay, qué rico huele, ¿sí? Saber que nuestros hijos pueden dar tremendos frutos y no desalentarnos, ¿verdad? Porque a veces no, o ellos están desalentados y nosotros poderlos alentar. Entonces, esta plantita es nacida de una aceituna o de un tallo tomado de debajo del injerto. Así como la rama de olivo que sube de debajo del tronco. Sí, puede ser un injerto o puede ser un olivo silvestre. Los olivos silvestres, dice el diccionario, que estos olivos que no son muy valiosos como los olivos injertados allí en el tallo. Esos no dan mucho fruto, sus frutos son minusválidos y de poco valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero enseñarles con esto? Que nuestros hijos deben de estar injertados, ¿sí? Romanos 11:17, ¿sí? Dice, al olivo que son los judíos se les cortaron algunas de las ramas y en su lugar se les injertó el olivo silvestre que eres tú, somos nosotros, ¿sí? Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo,
así somos nosotros. Cada uno de nuestros hijos tiene que estar injertado en la vida de Dios. Tiene que estar injertado en la vida de Jesucristo. Y yo quiero animarles, ¿verdad?, que nuestros hijos, que nuestras familias puedan ser como ese olivo injertado ahí en la vida de Jesucristo. A veces no tomamos mucho en cuenta su vida espiritual o nosotros, ¿verdad?, también descuidamos nuestra vida espiritual y no nos podemos volver olivos silvestres, que son de poco valor, ¿verdad?, y no tomamos esa vida injertada en la vida de Jesucristo, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta, ¿verdad?, no se les olvide este fruto del olivo. Y también podemos aplicar esta forma de estar injertados, hermanos, a que nuestros hijos, nuestras familias estén injertadas en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la iglesia, que estén involucrados en la iglesia, ¿sí? Que estén involucrados en las actividades de la iglesia. Yo creo que por eso se ha hecho este campamento. Los líderes tenemos carga por los jóvenes, tenemos amor por los jóvenes, nace de nosotros una compasión por ellos y luchar para que ellos sean injertados en la vida de Jesucristo y sean involucrados en nuestra iglesia. Entonces, yo creo que ustedes no quieren, o si son, ¿verdad?, nosotros veníamos de ese olivo silvestre, que ahora estamos injertados allí en la vida de Jesucristo. Y hay algunos, la siguiente, hija, por favor, algunos usos y significados del aceite en el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios ahí nos dice en Deuteronomio, en Éxodo, 30:24, que eran para la santa unción, ¿sí?, de sacerdotes, de los gobernantes, de los reyes, eran ungidos por este aceite. Dios mismo en Deuteronomio 7:13, ahí les dice que el aceite iba a ser una riqueza prometida para ellos. Entonces, el olivo, hermanos, nuestros hijos son riqueza para nosotros, ¿sí? Dice que él iba a multiplicar el aceite para el pueblo que fuera obediente. Entonces, si nosotros somos obedientes y guardamos sus enseñanzas, también nos va a bendecir el Señor de una manera tremenda con nuestros hijos. Y el aceite de la santa unción de la consagración, ¿qué hacía este aceite con estos profetas que eran exclusivamente consagrados para nuestro Señor Jesucristo? Consagrados para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, yo creo que nuestros hijos, muchas familias de aquí, nuestros hijos han nacido en una familia cristiana, en una cuna cristiana. Y yo les he contado a mis hijos, es una tremenda bendición que ustedes puedan vivir desde que estaban en el vientre en un hogar cristiano. Pero claro, es nuestra responsabilidad enseñarles. Puede ser que vivamos que nos digamos que somos cristianos, pero no estemos viviendo una vida realmente como Dios la quiere. Y por eso nuestros hijos se desalientan, se desaniman. Y entonces, en el Salmo 92:10 también nos habla del aceite y nos dice que Él unge nuestra cabeza con aceite fresco y nos da fuerzas como las de búfalo. Dios quiere que tu casa, tu hogar esté ungido, esté lleno de ese aceite, de esa frescura, para renovar nuestras fuerzas, para llenarnos, para darnos vigor a nuestra vida, a nuestros huesos. Dice Jeremías, ¿verdad?, que él trataba de ya no hablar de la palabra de Dios y de predicar y profetizar, pero que había un fuego ardiente en sus huesos que no podía dejar de hablar de la palabra de Dios, de profetizar la palabra de Dios. Y yo creo que también en nosotros debe de existir eso para que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios, la oigan. Dice Deuteronomio capítulo 6, la tenemos que enseñar en la casa, la tenemos que enseñar dentro, en el camino, donde quiera tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra, ¿sí? Y había
Bueno, recordemos que Jesús es el ungido, y Dios mismo, ahora es el Espíritu Santo de Dios que nos unge. Ya no tenemos ese aceite, no tenemos que vertirnos el aceite, ¿verdad?, de olivos, sino que es su Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y dice, Cristo el Santo los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento, ¿sí? Juan, en primera de Juan 2:20, nos lo dice, que Él es el que nos está guiando. Para eso sirve el Espíritu Santo de Dios, para guiarnos, para alentarnos, para fortalecer nuestras vidas y darle a nuestros hijos una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? La siguiente. También el aceite en el Antiguo Testamento servía para ungir a los leprosos, y los leprosos eran considerados inmundos, y cuando eran presentados al sacerdote, cuando ya se había limpiado su lepra de su piel, les rociaban de aceite, les ponían en el lóbulo de la oreja derecha y les ungían con aceite. Y eso, hermanos, esa unción del leproso nos habla de una comunión, de una relación profunda con Dios, ¿verdad? Para mantener esa relación con Dios, pues es nuestro devocional, ¿verdad? Es tener una familia avivada en comunión con Dios. Para eso es ese aceite que ungían a los leprosos. A los sacerdotes también era un aceite especial para el tabernáculo y los utensilios. Esto nos habla de santidad, era una unción para consagrar a esos sacerdotes a santidad. ¿Y de qué nos habla? De tener vidas santas, de una familia honesta, de integridad. ¿Qué hacían los sacerdotes? Estaban ¿qué? Delante de Dios. Y los profetas estaban para hablarle a la gente de parte de Dios, y los sacerdotes estaban para adorar, para estar ministrando en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que tener estas funciones de profeta y de sacerdote en nuestra casa. De profeta para hablar la palabra de Dios a nuestros hijos, para profetizar sobre ellos la palabra de Dios. Y más de ratito les vamos a dar unas hojitas muy hermosas, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? La palabra profética más segura está aquí, para que nosotros la declaremos sobre la vida de nuestros hijos. El enemigo no nos va a arrebatar a nuestros hijos, hermanos. Y ahora sus hijos, ¿verdad? Muchos de ustedes ya tienen hijos adultos, ya próximos a casarse, algunos, no, ¿verdad? No todos. Pero dicen, no, ¿verdad? Para nada ahorita. Pero algunos ya pueden estar, pero han hecho un trabajo, ¿verdad?, sobre ellos, toda su vida, desde niños, desde bebés, para entregarlos a la etapa del matrimonio. Y el Salmo 105:15, eso es lo que nos dice, que nadie va a tocar a sus ungidos, hermanos. ¿Y quiénes son nuestros ungidos? Nuestros hijos están ungidos, o deben de estar ungidos, y nadie los va a tocar, dice este Salmo 105, amén. El enemigo no los va a tocar. Por eso les digo que el enemigo no los va a tocar. ¿Por qué? Porque toda la familia, Dios quiere que toda tu familia esté ungida. No nada más la mamá, no nada más el papá como sacerdote, o la mamá, ¿verdad?, que es la que ora, la que intercede, toda la familia. El propósito de la unción de Dios es cumplir lo que Dios ha dicho, ¿sí? Lucas 4:18, allí dice que Jesucristo lo cumplió con la unción del Espíritu Santo de Dios. Él fue tomado por el Espíritu Santo de Dios al desierto, y ahí fue tentado por el enemigo. Pero dice Lucas 4:8 que vamos a verlo, si alguno de ustedes ya se lo sabe, que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado el Señor para predicar, para dar las buenas nuevas. Que tuvo que tener nuestro Señor Jesucristo, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Si el Señor Jesucristo necesitó de esa unción, con más razón nosotros. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso Dios quiere ungir a nuestra familia, a nuestros hijos. Yo les decía a los jóvenes allá en el campamento, Dios quiere ungirles para que no callen la palabra de Dios, para que prediquen su palabra, para que sean testimonio poderoso del Señor. Pero solo eso lo vamos a hacer cuando nuestras vidas estén ungidas por su Espíritu Santo, con un hogar bendecido donde tú y yo podamos estar avivando, porque eso es lo que Pablo le decía a Timoteo: aviva el don de Dios, ¿verdad? Que avivar ese don de Dios. La iglesia, hermanos, necesita familias fuertes para poder testificar de sus maravillas. La iglesia necesita vivir en gozo, porque eso también es del Espíritu Santo. La iglesia necesita ser creativa, necesita tener hogares divertidos, donde todos los miembros deseen permanecer, donde todos los miembros deseen tener esa comunión unos con otros. Todo esto bajo su unción, bajo su protección, cada uno de nosotros. Y puede haber estrategias, hermanos, que podemos implementar para cuidar a nuestros ramas, ¿verdad?, que van a llevar este fruto. Podemos tener esas estrategias en nuestro hogar. Tú puedes orar a Dios y decirle: Señor, ¿qué estrategias quieres darme en mi hogar? ¿Cómo le voy a hacer para que ese fruto no se pierda de mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer? Cada uno de ustedes puede tener diferentes formas, diferentes maneras que el Espíritu Santo de Dios le esté mostrando. Y hay algunas, ¿verdad?, necesitan instrucción. Fíjese que Proverbios 23:26 nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Sí, dice así su palabra. Y yo ponía que también nosotros tenemos que suplicar. Si ustedes leen más detenidamente Proverbios 23, nos habla de eso, de hablar a nuestros hijos, pero de una manera aún suplicante para ellos. Decirle: hijo, y yo me admiro, ¿verdad?, de muchas mamás que yo tengo aquí enfrente, cómo han hablado, cómo han amado a sus hijos y han proyectado una tremenda comunicación tan profunda, que a veces han dejado cosas de trabajo o cosas por hacer, o aún cansadas, pero han tenido ese tiempo de comunión con sus hijos. No se trata, hermano, nada más de cambiar su actitud, se trata de ver lo que hay en su corazón. Y vamos a orar, ¿verdad? Hay algunas otras cosas que podemos ver, que ustedes vieron ahí como estrategias. Y nunca el Señor nos va a decir que hemos hecho mal el trabajo. Al contrario, creo que el Señor siempre nos va a alentar para saber que estamos haciendo su obra. Y primero, hermanos, es eso, ¿verdad? Conocer. Señor, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de mis hijos. Yo quisiera que tomara un tiempecito, ¿verdad? Señor, ¿cuáles son las fortalezas de mi hijo o de mi hija? ¿Cómo hace mi hijo? Porque a veces siempre estamos viendo lo malo, lo negativo, lo que es malo. Y yo quiero animarte, varón, mujer, que puedas abrir tu corazón. No es malo que tú le pidas perdón a tu hijo. Al contrario, es bueno, porque esa relación va a sanar. Si hemos desalentado a nuestros hijos gritándoles o diciéndoles cosas, o no valorándoles, o nunca le has dicho: hija, qué bien hiciste esto, hijo, qué bien te esforzaste por hacer aquello, hijo, te felicito, sacaste buen trabajo, y aunque no lo has sacado, yo te amo, hijo. ¿Sí? Y que nosotros podamos ser ese ejemplo de decirle:
Hijo, cuando hay cosas difíciles se pueden enfrentar. Cuando tú doblas tus rodillas y vas al Señor. Amén. Yo quiero dejarles ese ejemplo a mis hijos, que cuando las cosas pudieran tornarse adversas, difíciles, uno va a la presencia de Dios, donde ahí hay descanso, donde encuentras ahí el gozo del Señor, porque dice su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces el Señor quiere, hermanos, esas familias ungidas para cumplir su propósito en cada una de nuestras familias. Y ahora vienen nuestros hijos. Yo quiero, ¿verdad?, que les amemos, les apoyemos y que dejes tus cargas en el Señor. Tú puedes decir, pues es que yo tengo problemas con mi esposo, es así, que dejes todo en las manos del Señor y puedas tú ministrar a tus hijos como profeta y como sacerdote. Y que puedas también tener la unción, ¿verdad?, del leproso, que es una relación profunda con Dios. Amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, aquí estamos, Padre. Y acuérdate, ¿verdad?, de esos olivos que el Señor quiere que sean nuestros hijos, que son nuestros hijos. Padre, muchas gracias, amado Dios. Aquí estamos, Señor. Queremos tu unción, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos de tu unción. Cada uno de nosotros como padres, Señor, hemos creído que nuestros hijos son una tremenda bendición. Llenos, Señor, del gozo tuyo, llenos del fervor para buscarte. Señor, creemos que nuestros hijos, Padre, son un regalo precioso que tú nos has dado en nuestras manos, Señor, y que son renuevos de olivos, Señor, alrededor de nuestra mesa, que nos hablan de la fuerza, del gozo, Señor, de esa fuerza conquistadora que cada uno de nuestros hijos pueda tener, Padre. Ayúdanos, Señor, a alentarles, a amarles, Señor, a apoyarles, Señor, en los proyectos que tú tienes para ellos, Señor, a darles dirección conforme tu palabra, conforme tu Espíritu Santo, amado Dios. Deseamos, Señor, hacer y cumplir tu propósito, Padre. Si Jesús lo necesitó de esa unción, de esa cobertura espiritual de tu Espíritu Santo, Señor, también nosotros, amado Dios, necesitamos tanto de ti, Padre. Gracias, Señor, por cada familia que está aquí, Señor. Tú la amas, tú la has abrazado, Señor. Tú la has tomado a cada uno de los miembros de cada familia, Señor. Y yo te ruego, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, que sea tu palabra, Señor, guiándoles y dándoles, amado Dios, la fuerza, Señor, el coraje, Padre, para, Padre Santo, permitir que solamente tus enseñanzas, que tú estés, Señor, reinando en sus corazones, Padre. Que, Padre, hoy reconocemos y sabemos que somos injertados en la vida de Jesucristo, Padre. Yo te ruego que cada uno de nuestros hijos, de cada miembro de cada familia, sea injertado, Señor, en la vida de Jesucristo. Sea injertado, Señor, en los propósitos tuyos, Padre. Sea injertado, Señor, en la iglesia, en la familia de Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, poderoso Dios. Muchas gracias, Padre. Bendecimos a cada familia en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tú les reveles, que tú les guíes qué propósito tienen, Padre, Señor, y es cumplir, Señor, con predicar las buenas nuevas, de sanar a los quebrantados de corazón, de vendarles, Señor, sus corazones, Padre. Dios de la gloria, que nuestros hijos sean, Padre, temerosos de ti, y que cada uno de nosotros podamos inspirarles, Señor, a un ejemplo, Dios, de amor hacia ti, de temor hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que en nuestros hogares hay mesas, Señor, donde estamos rodeados, Padre, de tu gozo, de tu fuerza, de tu amor, Señor, de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.